Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor y también saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra página en la internet. Y como siempre, esperamos que este servicio resulte de bendición para todos nosotros. Y especialmente, como decía al final de la oración de nuestro hermano Ernie, salgamos distintos con un aprendizaje mayor del que entramos esta mañana a la iglesia. Bueno, continuamos con lo que es el estudio exhaustivo que hemos estado realizando de esta primera carta a los tesalonicenses escrita por el apóstol Pablo, con todos los ingredientes que ya hemos tratado largamente, ¿no es cierto?, respecto a lo que constituye el ambiente cultural, la realidad, ¿no es cierto?, de esta iglesia que resultó una iglesia que realmente alegró el corazón del apóstol, pero que sin embargo, como todas las iglesias a lo largo de la historia, están sujetas a ataques de los cuales debemos estar prevenidos, ¿no es cierto?, y por supuesto también preparados. No podemos nosotros pretender que cuando nos levantamos a hacer la voluntad de Dios, nuestro adversario también se va a levantar. Y eso es importantísimo porque no podemos nosotros desconocer esa batalla, y aunque Dios tiene el control de todo, ¿no es cierto?, no nos permite o no debemos nosotros bajo ningún punto de vista dejar de hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. La semana pasada comenzamos el capítulo 4, la pasada y la antepasada también, ¿no es cierto? Y lo quiero leer completo desde el versículo 1 hasta el versículo 8, que es la porción o parte de la porción que nos corresponde el día de hoy, pero para volver a entrar en contexto. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Esta es la porción de hoy. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Padre, esta mañana venimos delante de ti a escudriñar esta escritura, que nos confronta con una realidad de la cual no podemos nosotros excluirnos, Señor, que es la inmoralidad. Padre, necesitamos tanto reforzar nuestra vida, porque ciertamente los ataques son siempre potentes, pero para eso tú nos has dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, Señor. Te doy gracias esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como estuvimos diciendo, ¿no es cierto?, y estudiando, la cultura en esta época no difiere quizás mucho de lo que es la cultura nuestra actual, a la que nos estamos poco a poco, ¿no es cierto?, y desgraciadamente sumergiendo más y más, ¿no es cierto? Todas aquellas cosas que hasta hace no muchos años atrás resultaban ser aspectos inmorales, ¿no es cierto?, hoy día no solamente están normalizados, sino que muchos de ellos están legalizados o en vía de legalización. Y por supuesto todos aquellos que mantenemos nuestros valores como hijos de Dios y como cristianos, y hasta podríamos decir como sociedad, ¿no es cierto?, nos vemos empujados y juzgados y próximamente seguramente demandados si en un momento determinado seguimos por aquello que hasta no hace mucho tiempo le llamábamos normal, ¿no es cierto? Entonces esto es fundamental porque
el tipo de cultura que vivían los hermanos de Tesalónica era una cultura, como lo dijimos la semana pasada, que estaba basada en la idolatría, y esa idolatría a la vez estaba sustentada sobre prácticas de inmoralidad. Todos los templos existentes en el mundo griego estaban habitados principalmente por prostitutas o prostitutos también, que ejercían el comercio dentro del templo, y existía una, entre comillas, conexión entre el acto sexual con estos personajes, ¿no es cierto?, y la relación que se tenía con el ídolo. Entonces, esto por supuesto que era algo común, normalizado, algo que ciertamente estaba tan potente en la cultura, que el apóstol comienza a hacer estas correcciones, y comprenderemos nosotros que estos hermanos de Tesalónica que crecieron, vivieron y están todavía en este ambiente, no es algo que probablemente sacaron de un día para otro. Necesitaban constantemente ser advertidos, entrenados y guiados hacia lo que es la conducta correcta. En ese sentido, perdón, el versículo 3, ¿no es cierto?, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y lo primero que hace el apóstol es colocar, diríamos nosotros, el gran paraguas, la gran carpa, lo general de lo que es la voluntad de Dios. Lo primero que nosotros como hijos de Dios tenemos que asumir y luchar es entender que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y hemos explicado esto, hermanos, a partir del hecho de que la salvación en la Biblia se describen tres fases. Lo volvemos a recordar. Una fase que es la salvación de la culpa del pecado. En esa parte de la salvación, ¿no es cierto?, en esa imputación, nosotros no tenemos nada que hacer y ni siquiera somos merecedores de ella. Pero una vez que somos salvados y santos desde el punto de vista posicional, recuerde que la palabra santo significa apartado, ¿no es cierto? Dios nos apartó, pero a la vez nos introduce en el mundo, ya no como lo que éramos, sino como lo que ahora somos, hijos de Dios. Y ahí viene el proceso de la santificación, que es el poder de Dios para luchar contra el pecado. Nosotros podemos luchar contra el pecado porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, la santificación es un proceso en el cual nosotros no estamos de brazos cruzados, no es un proceso osmótico. Los que entienden biología, ¿no es cierto? No es un proceso osmótico, no es un proceso casual, sino que es un proceso intencional. Por eso es que vez tras vez la palabra de Dios nos muestra que debemos luchar por nuestra salvación, no para obtenerla, sino para crecer en santidad. Porque el propósito, y lo que dice aquí, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Por lo tanto, nosotros, la forma de agradar a Dios, como lo dice en el versículo 1, ¿no es cierto?, es luchar contra el pecado, pero no porque en el fondo nosotros solamente queremos ser libres de las consecuencias del pecado, sino que porque queremos realmente honrar y agradar a Dios en una gratitud gigantesca que debiera ser de parte de nosotros, porque ciertamente Él nos ha salvado del infierno, ¿ya? O del lago de fuego en términos finales. Entonces, esa es la motivación que debiéramos tener nosotros como cristianos. Por cierto que las consecuencias son algo que todos quisiéramos evitar, pero no es esa la motivación inicial, central o la más importante, sino es que porque Dios es santo y Él pide que yo busque esa santidad, sabiendo que nunca voy a ser perfecto, porque mientras esté en esta dualidad en que mi naturaleza espiritual pelea y lucha con mi naturaleza carnal, entonces siempre necesitaré de la fortaleza de Dios por medio del Espíritu Santo para poder contener, luchar
¿no es cierto?, aplastar esa naturaleza carnal que si no la aplasto se va a levantar. Tiene vida propia. Tiene vida propia. Entonces, solamente para recordar, 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7. Perdón, me parece que es 2 Corintios 5:7, sí. Perdón, 1 Corintios, sí, pero 10, 32 al 33. Eso, muy bien. Paséense por Corinto nomás. Pero no se queden ahí porque era muy depravada esa ciudad. Primero Corintios 10, 32 y 33. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces dice, yo no busco mi propio beneficio. Lo que estoy buscando es realmente agradar a Dios en primer lugar y no ser tropiezo para otros, sean estos hermanos nuevos o sean inconversos. ¿Ya? Nuestra conducta tiene consecuencias. Y eso es algo que los cristianos, sobre todo en esta época, pensamos que no es así. Nuestras acciones tienen consecuencias. Tienen consecuencias en el mundo de Dios, en el mundo cristiano, en nuestra iglesia, y tiene consecuencias en el mundo inconverso. Estamos puestos para buscar la santidad, no para vivir como el mundo, sino para ser diferente en nuestras acciones, en nuestras decisiones. Eso es lo que la Biblia llama de la boca del mismo Señor Jesucristo cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Si los cristianos no asumimos nuestra condición de sal y luz, este mundo no tiene posibilidad de contener el avance terrible, rápido, con que la pudrición está siendo, ¿no es cierto?, presa de nuestra sociedad. No la vamos a terminar porque esto va en un proceso irreversible. Pero sí es nuestro deber contener, y la forma de hacerlo es siendo sal y luz en este mundo. Entonces, volvemos a Tesalonicenses. Y nos dice, ¿no es cierto?, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Claramente la palabra fornicación es la palabra porneae, que significa cualquier tipo de inmoralidad sexual. Cualquier tipo de inmoralidad sexual, y en el versículo 4 va a entregar la norma a estos hermanos de Tesalónica, acostumbrados, ¿no es cierto? ¿Recuerdan lo que dijo ese filósofo? Nosotros tenemos concubinas para el bienestar diario, tenemos amantes para el placer y tenemos esposas legítimas para que críen a nuestros hijos. Ese era el pensamiento de la cultura. Así es como funcionaba Grecia. ¿Qué es lo que dice el Señor por medio del apóstol Pablo? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Su propia esposa. La palabra esposa ahí originalmente es vaso, ¿no es cierto? Porque incluía hombre y mujer. Pero su propia esposa. ¿Y por qué usa la Reina Valera la palabra esposa? Porque obviamente todo este proceso de depravación lo que hacía era degradar
grandemente a la mujer, al punto que el adulterio se consideraba adulterio solo si lo cometía la mujer. ¿Ya? La mujer no podía tener amantes ni concubinos, era solamente el hombre. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Pablo coloca la norma y dice: cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ustedes tienen que ser diferentes. Los gentiles no conocen a Dios. Los que no son cristianos, por supuesto que van a mostrar una conducta conforme a la cultura en que se encuentran. Y van a encontrar que las cosas son correctas, ¿no es cierto?, que se pueden normalizar, que lo que importa es que se amen, que lo que importa, ¿no es cierto?, es que sean felices, que no le hacen daño a nadie, que son las expresiones características cuando nosotros encontramos una cultura que justifica el pecado y sobre todo desde el punto de vista de lo que significa el problema de la inmoralidad sexual. Nosotros no estamos puestos como jueces para condenar, nosotros estamos puestos para brillar, para ser sal, para advertir. Pero eso tiene que comenzar por la iglesia, por la casa de Dios. Si no comienza por nosotros, ¿qué podemos esperar para los que no lo son? Entonces, es un llamado fuerte que hace el apóstol, ¿no es cierto?, a estos hermanos de Tesalónica que vivían en ese contexto y que necesitaban tener bases bíblicas, bases doctrinales claras respecto al repudio de Dios hacia esa conducta, independiente de que fuera normalizada, independiente de que fuera así, independiente de que fuera promovida. El cristiano tiene que vivir de forma distinta. Ahora sí, 1 Corintios, capítulo 6. Recuerden, Corinto era una ciudad muy comprometida en esta área. Capítulo 6, versículos 18 y 19. 1 Corintios capítulo 6, 18 y 19. Dice: huid de la fornicación. Huid. Huid. No es sal de a poquito, no. Huye, huye, no permitas que gane el más mínimo espacio. No creas la mentira del diablo que tú puedes controlarlo. Les contaba la semana pasada, ya es una película vieja, pero esta famosa 50 sombras de Grey, claro, que era una depravación total y una vejación total de la mujer, con prácticas sexuales que hasta no hace mucho se consideraban patológicas, pero a través de esto no solamente se normalizan, sino que, desgraciadamente, un éxito de taquilla, y la mayor cantidad de personas que la ve son mujeres, o que la vio son mujeres. Eso es una contradicción con todo este espíritu de realzar la figura de la mujer. La única cultura que le da a la mujer como vaso más delicado y que demanda para ella honra y honor es la cultura bíblica, la cultura cristiana. Es la única. Entonces, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es cierto que todo pecado es pecado, y lo hemos dicho 1000 veces. Pero cuando hay un pecado sexual, no hacemos uno. ¿Recuerdan el mandato? Serán una sola carne. Cuando el cristiano comete un adulterio, está haciendo a Dios mismo, el Espíritu Santo, fornicar, ¿no es cierto? Y está provocando. Imagínense lo que eso significa. O sea, eso es lo que nos tiene que detener. Para eso es que estamos aprendiendo la palabra de Dios. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Volvemos a Tesalónica. Entonces,
4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Una expresión muy similar. Huid, apártense, violentamente. Versículo 6. Seguimos en la línea. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya os hemos dicho y testificado. Es decir, ellos ya sabían esto, Pablo se los había dicho. Seguimos en la línea de la inmoralidad, en términos generales, ¿no es cierto? O sea, perdón, en términos puntuales. En términos generales, que nadie agravie ni engañe en nada a su hermano. Pero específicamente Pablo se está enfocando acá en lo que es la inmoralidad sexual. Y esto, desgraciadamente, también tiene una explicación lógica. En la cultura griega, ¿no es cierto?, lo que existía era que los maestros podían tener sobre sus discípulos derechos sexuales, incluso de carácter pederasta, ¿no es cierto? Entonces, los tesalonicenses están en esa cultura. Lo que les está diciendo a ustedes, que quizás son los primeros cristianos de la iglesia, los que van a discipular a los nuevos cristianos, no cometan ningún tipo de inmoralidad con ellos. ¿Se entiende al nivel del detalle que Pablo tiene que advertir? Y eso, hermanos, también a nosotros. Nosotros tenemos que saber que sobre todos aquellos que a lo mejor llevan más tiempo, a lo mejor aquellos que tienen un respeto mayor por su antigüedad, en los hermanos nuevos, en la gente nueva, jamás debiéramos tomar eso como una forma de aprovecharnos de. ¿Cuántas veces se ha visto que, desgraciadamente, un ministro abusa de un hermano, de una hermana? ¿Cómo lo vimos esto en forma, desgraciadamente, gigante, cuando comenzaron a destaparse todas las aberraciones del catolicismo romano? ¿Cuántos curas se aprovecharon de su condición de tal para cometer los actos más espantosos con niños, con personas? Pablo le está diciendo a ustedes, tienen una responsabilidad, ustedes no pueden siquiera pasársele por la mente, ¿no es cierto?, aprovecharse sexualmente de uno de sus discípulos, En términos generales, en el Evangelio de Mateo, (18) (6 y 7) dice el Señor Jesús: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. No se está refiriendo a los niños. La palabra en el original no es relacionado con niños, sino que nuevos creyentes. Por eso es cuando dice el que se humilla como este niño en el versículo 4, se está refiriendo al corazón de un creyente, ¿no es cierto?, que debiera ser como un niño. Y cuando dice aquí pequeño, se está refiriendo a hermanos en la fe, nuevitos. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos delante de la iglesia, de nuestros hermanos? Si yo soy una persona, un hombre de Dios identificado como un pastor, como esto, obviamente va a generar eso una cercanía, incluso una autoridad que es normal y es correcta desde el punto de vista espiritual. Pero ay, si alguna vez, ni Dios lo permita, y que caiga un rayo, uno usa esa autoridad para ejercer
una acción indebida, de cualquier tipo, de cualquier tipo. Ya el Señor me mostró que tienes que darme tu auto. Y todas esas tonteras que se ven, que son desgraciadamente reales, o el Señor me mostró que tú tienes que concebir a mis hijos. O el Señor me mostró que... Entonces, eso, miren lo que dice Jesús, es más duro que Pablo. Mejor que se suicide, se mate, se muera. Eso es lo que dice. Ese es el nivel. ¿Por qué? Porque no hay cosa más horrorosa que aprovecharse de una investidura investidura. Investir es golpear. Investidura espiritual. ¿No es cierto? El gurú que llega con su casa blanca y resulta que termina finalmente teniendo relaciones con todos los... No, eso era la práctica en la época en que Pablo está escribiendo esto. Entonces dice, nunca, jamás, nunca, jamás. Lo extendemos a todos nosotros, que nunca nadie agravie a su hermano, que no lo estafe, que no gane una ventaja sobre el hermano o la hermana en lo que sea, que no se aproveche, si lo queremos mirar en términos más prácticos. No se aproveche de este hermano, no se aproveche de esta hermana. En todo sentido. En todo sentido. Y aunque en Tesalónica y lo que está escribiendo el apóstol tiene una connotación directa en lo sexual, por supuesto que es aplicable a todo. Nunca debiera existir eso. Efesios 4:14. Todo el capítulo 4 habla del establecimiento de la iglesia y los dones que Dios dio a la iglesia para darle crecimiento. ¿Y para qué y cuál es uno de los propósitos de ese crecimiento? Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por qué es tan importante estudiar la Escritura? ¿Por qué es tan importante profundizar en la Escritura? ¿Por qué es tan importante entender la Escritura en todo su contexto, libro por libro? Porque necesitamos tener un cimiento tan potente que nos permita discernir correctamente no solamente lo grueso, sino que aquello que muchas veces la palabra artimaña implica algo tan torcido que parece bueno. No es algo burdo. Y Satanás va a necesitar a veces, quizás, algo más torcido. ¿Para qué? Para poder hacer caer a un cristiano. Entonces, ¿por qué es que estamos en eso? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es que hay que cada vez decir la palabra, la iglesia, la oración, el cuerpo, el estudio con propósito? No solamente el estudio para sentirme bien, sino que el estudio para ser transformado. Y cuando somos transformados, porque hay personas que consumen mucha literatura bíblica, pero para buscar alivio, lo cual es lícito y no es el problema ese, es que lo buscan solamente por la vía de su necesidad y no de la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Nuestra santificación. Hoy tendrás un día. Y siempre son cosas que en la cual te animan y estás, ¿sabes qué? Estamos hartos de tanto ánimo. Es bueno que nos aprieten o aprieten. ¿Aprieten? Bueno, aprieten porque estamos demasiado mimados. Somos una generación de baquelita. Entonces, necesitamos nosotros ser removidos.
somos cómodos, venimos cuando queremos, cuando podemos, cuando se nos antoja, cuando no tengo nada que hacer, hacemos esto. Y no lo estoy diciendo de acá para allá solamente, me lo digo a mí. A mí. La inercia puede ser muy, muy mala. Entonces nosotros necesitamos entender lo que significa nuestra estancia en este mundo. Apuesto que nuestros mayores esfuerzos no están en esta área. Están en lo temporal, que es absolutamente lícito. Pero si no nos esforzamos primero en lo espiritual, estamos perdiendo de vista. Realmente Dios quiere hacer con nosotros y para qué que nos tiene en este mundo. Pablo le está diciendo, ¿no es cierto? Ustedes nunca jamás se aprovechen de un hermano nuevo, de un hermano débil, de un hermano que a lo mejor está en un momento de vulnerabilidad. No, nunca, en ningún sentido, en ningún sentido. Volvemos a Efesios. Versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Ahí aparece la palabra vengador, y para nosotros tiene una connotación muy negativa. Porque de por sí, la venganza entre seres humanos es pecaminosa. Una cosa es la justicia y otra cosa es la venganza. ¿Ya? Entonces el punto de que Dios es vengador significa que Dios no va a dejar pasar por alto ni en esta vida ni en la venidera lo que alguien pueda hacer en contra de la iglesia o en contra de su propósito, Dios saca todo a la luz. Nadie se burla de Dios. Y cuando dice vengador, es porque Dios ejerce un juicio y una venganza justa. Porque la palabra venganza es la palabra ekdikeo, que significa hacer justicia. Nada más que eso, hacer justicia. Y los seres humanos no hacemos normalmente justicia. Más bien nos caracterizamos por la injusticia. Sin embargo, Dios sí es justo. Y Él no dejará pasar aquello que le ofende, aquello que daña a otros, aquello que frena o ensucia su plan. Salmo 18. Salmo 18. Dieciocho, 4 al 6. El salmista dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová. No buscó lo primero que es la venganza, sino que en su angustia invocó a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Yo sé que suena difícil, yo sé que es difícil, ¿no es cierto? Pero el Hijo de Dios lo primero que tiene que hacer es clamar a Dios, buscar en Dios, porque Él es el vengador. Si yo voy a ejercer eso, seguro que voy a pecar. Versículo 47 del mismo Salmo.
47, 48. El Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí, me libraste del varón violento. Él es vengador. Dice, Él es vengador. Nosotros no debemos buscar por nosotros mismos la venganza. Eso está prohibido. Romanos 12, 19. Versículo 17 al 21. Es una de las palabras más duras y espirituales del Nuevo Testamento. Romanos 12, del 17 al 21. Veamos todo. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No es pasividad, hermano. No es pasividad, es no ir más allá. Si tú o yo recibimos un agravio, tenemos instancias legales incluso. Ahora, si las instancias legales no hacen justicia, se la tendrán que ver con Dios también. Pero esto no es el acto de vengarme yo. Dios dice, no, ten paciencia. Ten paciencia, haz lo bueno, no dejes que el mal te venza por el dolor, por la injusticia, lo que sea. Busca a Dios, clama a Dios para que no caigas en eso. Es tan potente esto en el libro de Apocalipsis. Capítulo 6. Versículo 9. 9 al 11. Esto ocurre en el quinto sello. Ya ha transcurrido tiempo de la tribulación y muchos que se han vuelto a Dios en esta etapa terrible de la historia humana van a ser martirizados. Ellos no van a ser parte de las bodas del Cordero. Ellos son lo que la Biblia llama los santos de la tribulación. Pero miren lo que dice. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Hay un clamor. Están bajo el trono de Dios. De alguna manera están viendo lo que sucede. Ellos llegaron a ese lugar producto de un martirio, de un asesinato. Pero ¿qué les dice el Señor? Y se les dieron vestiduras blancas, ¿no es cierto? Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. En el tiempo de Dios, hasta el último santo de la tribulación, hasta que el último santo de la tribulación no salga de ahí, la ira de Dios, ¿no es cierto?, no va a ser arrojada completamente sobre esa población, sobre el mundo. El mismo Apocalipsis, capítulo 19, versículo 2. Versículo 1 y 2. Después de esto, oí una gran voz. Siempre después de esto que se terminó un ciclo y hay uno nuevo. Oí una gran voz de multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Yo pienso que son los mismos del capítulo 6, que después que Dios ejecuta su venganza, entonces ellos dan gloria.
porque sus juicios son verdaderos y justos, reconocen. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Pienso que son los mismos del versículo 6 o del capítulo 6 que ahora ven la justicia de Dios desplegada. Estamos llegando al final, o está aquí llegando al final del libro. Entonces, ¿qué nos enseña? Y volvemos a Tesalonicenses. Algo que está a lo largo de toda la Escritura, que Dios es justo, que un hijo de Dios debe buscar en primer lugar a Dios ante la injusticia, ante el dolor, y que Dios puede hacer en él o en ella y darle una capacidad espiritual de esperar sin buscar ningún tipo de justicia. O puede ser que busque justicia en los estamentos que Dios mismo permite que existan y que ésta no se cumpla. No se cumpla. Y si no se cumple, entonces no significa que yo voy a hacer justicia en mis manos. Eso es lo que dice acá. Versículo 6, 4, 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7. Y vuelve a dar un énfasis. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Otra vez vuelve, ¿no es cierto?, sobre el tema que está tratando. No sabemos en qué situación los tesalonicenses se encontraban, ¿no es cierto? Y a lo mejor algunos de ellos pudieron haber sido víctimas de prácticas en la antigüedad antes de llegar al Señor, y ahora que están en el Señor y se dan cuenta que todo eso era una perversidad, quizás quisieron tomar la venganza por sus manos, no lo sabemos, pero en definitiva Pablo lo está instruyendo con una palabra firme de contención. De contención. Nadie se va a burlar de Dios en esta vida o en la otra, o en esta vida y en la otra, dependiendo del caso. Dios va a hacer justicia. Quien sufrió la más grande injusticia, nuestro mismo Señor Jesucristo. Y Él dice, la Escritura, que no abrió su boca. El triunfo en la cruz se empieza a gestar desde el mismísimo Getsemaní. Lo mismo que leíamos en el Salmo. Clamé a ti, clamé a ti. Una vez que Jesús recibió la respuesta de Dios que la cruz era el único camino, entonces dice que se levanta y afirma su rostro, y ya de ahí empieza su espantoso periplo hasta la cruz. Dice, ¿no es cierto?, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Santificación. Efesios 5. ...25 al 27. Recuerden que este pasaje es la analogía que el apóstol Pablo hace entre la relación de la iglesia con Cristo y la relación matrimonial de los cristianos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Cada una de esas palabras son inmensas, no la vamos a tratar en profundidad, pero fíjese, la santificación de nosotros como cristianos, que somos la iglesia, viene por medio de el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es la que va limpiando nuestra forma de pensar del mundo. En el caso de los tesalonicenses, todo lo que hemos dicho acerca de su cultura, en el caso nuestro también, va limpiando, porque la palabra va dándonos la verdadera luz de lo que es el pensamiento de Dios.
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, versículo 27, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el propósito de Dios para su iglesia. Que no se encuentre luchando contra el pecado y no favoreciendo el pecado. Que no se encuentre verdaderamente con la armadura bien puesta y resistiendo el pecado, y no en un punto en el cual estamos absolutamente adormecidos con lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Va a tener eso un precio? Claro que sí. Claro que sí. ¿En el mundo hay oposición? Por supuesto que sí. Seguramente a muchos de estos hermanos en Tesalónica les costó la vida. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y el versículo 32, ahí mismo dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Usa la analogía del matrimonio porque la iglesia y Cristo, nosotros estamos en un momento de desposo. ¿Recuerdan lo que significaba el desposo? Que estamos ya comprometidos, estamos ya, lo que tiene que suceder es que se celebre este desposo, y eso va a ocurrir en las bodas del Cordero, ¿no es cierto?, con la iglesia. Pero estamos en esta fase, entonces por eso dice presentársela. ¿Cuándo? Cuando llegue el momento de las bodas del Cordero. Que sea una iglesia sin mancha y arruga, purificada. Es cierto, ahí vamos a ser puros de la presencia del pecado, pero comenzamos a trabajar ahora con la influencia del pecado y luchando contra el pecado, no favoreciéndolo, no justificándolo, estando abiertos los ojos y el entendimiento para saber que este mundo realmente va a permanentemente a empujarnos hacia la inmoralidad, hacia la falta de probidad, hacia todas las instancias que están normalizadas pecaminosamente. Pero sin embargo Dios nos deja en este mundo. ¿Por qué? Porque en medio de una cultura y una generación así, la esperanza de ver a Dios de esas personas somos nosotros. El único Jesús que ellos van a ver somos nosotros. Ese es el poder del testimonio. No es para que la gente diga, uy, tan bueno que... No, porque no lo somos. Sino para que vea qué increíble la transformación de Dios en esta persona. Por eso dice, lo que antes ustedes eran, no pueden vivir. Por eso el apóstol Pablo dice, ya basta el tiempo pasado para haber vivido de una manera como la que vivimos. Tiene que haber un cambio. Y no tiene que haber un cambio filosófico, sino que una transformación espiritual, de raíz. Vamos a terminar en Tesalonicense. Versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El apóstol termina diciendo, finalmente, estas palabras no son mías, son de Dios. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice esto. Entonces, si tú rechazas la palabra de Dios, estás rechazando al mismo Dios de la palabra, que inspiró a Pablo, que inspiró a los autores bíblicos. Por eso, entre paréntesis, como lo vimos tiempo atrás en los primeros capítulos, es algo tan terrible cuando alguien dice decir algo de Dios y no está en su palabra. Y no es que Dios no pueda tratar con nosotros, pero este vicio que se da, Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me dijo. Y puede que sea así, pero tiene que haber una corroboración. Pero si no estamos bajo el paraguas de la gran voluntad de Dios, que es su santidad, ¿por qué tendría que pensar que esto que está sucediendo es de Dios? Como que Dios hiciera vista gorda con mi forma de vivir. La voluntad de Dios es
mi santificación. Si estoy luchando en eso, ¿qué dice la palabra? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero primero tengo que deleitarme en Él. ¿Por qué exijo las peticiones de mi corazón si no me deleito en Él? Y si no me deleito en Él, significa que mis peticiones son todas pecaminosas. Todas pecaminosas. Aunque yo crea que no. ¿Por qué tengo que pedir tal cosa y rogar a Dios y orar y ayunar y todo? Si no estoy. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado el ayuno es porque no tengo que tomar una decisión difícil y voy a ayunar? ¿Cuántos ayunan por luchar contra el pecado? El verdadero ayuno es ese. Ese. No para moverle la mano a Dios. Jesús, cuando fue 40 días de ayuno, ¿qué fue? A resistir al diablo para hacer la voluntad de Dios. Nada en beneficio de Él. Pero ahí estamos nosotros ayunando, sí, porque mira, yo estoy ayunando porque tengo un trabajo y tengo que tomar una decisión y ayunamos, siempre por cosas nuestras. El ayuno es para matar la carne, para someterla a Dios, para vivir en santidad. Para eso es el ayuno. Y no está bien entendido el ayuno, ni siquiera en la Escritura, porque o hacen dieta o son motivos propios, que pueden ser lícitos. Pero ¿por qué me atrevo a pedir que Dios intervenga en algo si yo no estoy bajo su paraguas? Si no estoy buscando la santidad. Entonces, la importancia de entender que cuando desechamos esta palabra que hoy tenemos completa nosotros, no estamos desechando a un pastor, a un anciano, a un hermano, a una hermana, estamos desechando y rechazando la palabra de Dios. Cuando hacemos una corrección, cuando nos hacen una corrección en amor y con la palabra, un verdadero hijo de Dios debiera decir, humillarse delante del Señor y realmente buscar restauración, no justificar. ¿Qué es lo que habitualmente encontramos nosotros? Justificaciones. Y cuando nosotros impedimos la obra de Dios, porque el Espíritu Santo que comenzó la buena obra en nosotros la llevará a término, encuentra una resistencia. Y entonces podemos llegar a contristar al Espíritu. ¿No es cierto? Eso significa reducirlo, agonarlo. Romanos 8. Con esto terminamos. Romanos 8. Siete. Si tienen una Biblia con subtítulo que no tiene nada de pecaminoso, dice la vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque hace un contraste entre vivir en el Espíritu o vivir en la carne. Se está enfocando en cristianos. Porque parte diciendo, el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo Jesús, lo que viene a continuación es posible. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hasta que llegamos al versículo 7. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Uno como cristiano puede vivir según la carne. Lo que no significa que es un cristiano carnal. No existe tal cosa como eso. Sino que es un cristiano que está viviendo en su naturaleza caída y no en su nueva naturaleza. Es cierto, a veces se ve tan mal que parece que no hubiese nacido de nuevo. Esa es la cosa. Y hay muchos que no han nacido de nuevo. Y que a lo mejor son asistentes, a lo mejor son simpatizantes, pero no son convertidos. Porque la conversión produce
cambios en mi vida. El Dios del cielo, la persona, el Espíritu Santo dentro de mí, produce cambios, por muy fuerte que sea la carne. Por cuanto los designios, versículo 7, de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Y acá Pablo hace la salvedad. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces dice, si es que el Espíritu Santo mora en ustedes, entonces efectivamente ustedes pueden aplastar su naturaleza carnal. Y eso va a doler, pero hay algo mayor. Mi naturaleza espiritual me va a dar la fortaleza, me va a dar la claridad, me va a dar lo que necesito por medio de su palabra. Ustedes ya están limpios por la palabra, pero tienen que seguir limpiándose, es lo que dice el Señor Jesucristo. Fuimos limpios de la culpa del pecado, pero tenemos que limpiarnos cada día, cada hora del pecado que nos acecha. Y eso es lo que hemos dejado muchas veces de hacer. Y la naturaleza carnal empieza a entrar y a tomar otra vez su lugar. Otra vez su lugar, porque andamos en la carne y no en el Espíritu. ¿Recuerdan los 3 pilares de la santidad o de la búsqueda de la santidad? Primero, la palabra de Dios. Si es que somos cristianos, la palabra de Dios, pero con intención, con propósito. Segundo, la oración. Y tercero, la iglesia. Esos 3 pilares tienen que estar en un perfecto equilibrio, porque están diseñados para que nosotros como hijos de Dios podamos desarrollar nuestra naturaleza espiritual. No fuimos hechos santos o santificados para vivir aislados. Somos parte de un cuerpo. Tenemos un propósito corporativo y tienen con nosotros también, y somos parte de un funcionamiento dado por Dios. Cristo amó a la iglesia al punto que se entregó por ella. Así que cuando escuchen de alguien que no necesita la iglesia y que puede crecerse en la iglesia, eso es pecado, está engañado o definitivamente no ha nacido de nuevo. Que tuvo una decepción en la iglesia X, ese no es problema de Dios. Tiene que buscar, tiene que encontrar y la hay. Y la hay. Segundo, la oración, pero la oración con propósito. No para pedir la añadidura, sino para pedir que el reino de Dios se muestre en mi vida y confiar en que Dios va a proveer todo lo que necesito. Pero si yo los 5 minutos o 10 minutos que le doy a la oración diaria, ¿no es cierto?, en el mejor de los casos, es para puro Señor y pucha que hoy día me vayan y que logre el negocio, Señor, y por favor quita y por favor esto y por favor. No es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que yo esté atento a mi pecado, a aquello que lo va a ofender a Él, y confío en que Él va a ocuparse del resto porque Él lo prometió. Él lo prometió. Y lo tercero es la iglesia. Soy parte de un cuerpo. Soy parte de un cuerpo. Mi accionar va en dirección de aportar o en dirección de dañar el cuerpo de Cristo. Es su iglesia. No es cuando dice la iglesia el pastor. No, no es así. Esta es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo. El pastor de esta iglesia es Jesucristo, así como el pastor de todas las iglesias santas y que verdaderamente estamos buscando la voluntad de Dios. Y nosotros incluso dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, entonces le entregaremos a la novia que nos dio a cuidar por un tiempo. ¿Y cómo cuidamos esta novia? Con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la lucha contra esa naturaleza carnal es potente. Nunca la subestimes. Nunca, jamás. Nunca des por hecho nada.
Nunca confíes en ti, porque eso es el comienzo de la caída. Que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos haga madurar, que el Señor realmente nos recuerde que por sobre todas las cosas somos también sus hijos y somos sus siervos. Siervos. Amén. Nos ponemos de pie para orar. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra, que ciertamente es una palabra fuerte para todos nosotros, Señor, sin excepción. Tanto para el que la predica como para los que la recibimos, Señor. Padre, porque todos necesitamos la dirección y la fortaleza que solo tu Espíritu Santo en nosotros nos puede dar, Padre. Señor, que vivamos vidas en un constante arrepentimiento por nuestra pecaminosidad. Porque no podemos, Señor, dejar de luchar contra el pecado que mora en nosotros, Señor. Ese pecado que nos acecha. Y que tú, Señor, en tu infinita misericordia nos has librado de la culpa de ese pecado y nos das tu Espíritu Santo, tu presencia en nosotros, para que ese pecado, a pesar de estar ahí todavía, Señor, pueda ser aplastado por una vida que te agrade, Señor, y una vida que te honre. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.